Muy buenos días, hermanas y hermanos. Sean todos bienvenidos a este culto dominical donde podemos juntarnos, aunque sea a la distancia, para poder escuchar la palabra de Dios, poder alabarlo, poder adorarlo. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de cuarentena, en que muchos no nos hemos visto hace mucho tiempo, pero a través de esto podemos. Y ya pronto, si Dios quiere, podremos estar nuevamente en nuestro templo, juntándonos, viéndonos y adorando a Dios todos juntos, presencialmente. Para el día de hoy, antes de comenzar este momento de adoración en que vamos a recibir la palabra de Dios, en la palabra encontramos en el profeta Isaías, en el capítulo 40 y los versículos del 28 al 31, que dice: ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Amén, hermanos. Oremos antes de comenzar este momento de adoración y en que recibiremos la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por una nueva semana de vida, por una nueva semana en que podemos juntarnos a la distancia a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, en especial por cada una de las personas que están enfermas en estos momentos, por cada una de las personas que se han visto contagiadas por el COVID-19, y también por las personas que tanto confinamiento, tanto estar en sus casas, en sus hogares sin poder salir, se ven afectadas de alguna manera, Señor. También por las personas que se han quedado sin trabajo o que han perdido su fuente de ingresos de alguna manera o se han visto gravemente reducidas. Y te pedimos en general por todo, Señor, por todo lo que se ha visto afectado por esta pandemia, Padre. Te damos gracias por este día, por la palabra que vamos a recibir hoy, Señor. Y esperamos con esperanza, Señor, en que a través de tu palabra tú nos puedas hablar y nos podamos recibir las respuestas que tanto estamos esperando cada uno de nosotros, Señor. Dejamos todo este momento en tus manos para que tú nos guíes, y todo esto, Señor, lo hacemos en honor a ti, porque tú eres el único que merece esta adoración, Señor. Te damos gracias por todo esto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sendas Dios hará, una hermosa alabanza, queridos hermanos. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Qué hermosas palabras, queridos hermanos. Qué hermosa alabanza para cantarle a nuestro Señor, quien abre caminos, abre sendas. Cuando estamos con problemas, cuando estamos con alguna dolencia, algún tipo de conflicto, ahí está el Señor. Abre sendas, abre caminos. Así que cantemos con fuerza, queridos hermanos, cantemos todos juntos. Sendas Dios hará. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guía
su lado estaré. Amor y fuerza me darán, buen camino hará, donde no lo hay. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no hay. Si camino en la soledad, me guiará, y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará, donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará, donde no lo hay. Mi deleite está en ti. Una hermosa alabanza, queridos hermanos. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, por siempre. No hay nadie como tú. Parte de letras que trae esta hermosa alabanza, queridos hermanos, en la cual adoramos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cante junto con nosotros. Mi deleite está en ti. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta sé que sigues siendo Dios, conociendo que soy débil me das la gracia para seguir. Al oír tu dulce voz, cantaré esta canción. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste
corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe, mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo, moriste por mí en la cruz, viviré para la paz. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para la paz. Muy buenos días, queridos hermanos. Reciban un cordial saludo en esta mañana dominical. Queremos compartir la palabra del Señor con ustedes, que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24. Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24. El nombre de mi sermón tiene por título la siguiente frase: los desafíos de hombres y mujeres creados por Dios. Los desafíos de hombres y mujeres creados por Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos pedir por tu palabra en esta mañana, queremos rogar tu bendición para cada uno de mis hermanos que escuchan a través de la señal de internet este culto y participan de las alabanzas que hoy día hemos compartido. Pedimos tu bendición, tu dirección, que tu Espíritu nos guíe para poder comprender estas verdades tan importantes para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues compartir con ustedes este sermón que tiene por título Los desafíos de hombres y mujeres creados según Dios. Creados según Dios. Qué importante marcar al inicio como introducción de este capítulo. A partir del capítulo 4 completo de sus Biblias podemos revisar algunos puntos importantes en el capítulo 4, que el apóstol Pablo ha estado trabajando el tema de la unidad en el Espíritu, y a partir del versículo 17 él está trabajando el tema de la nueva vida en Cristo. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo va a trabajar esto, está trabajando por lo menos en el capítulo 4 lo que significa la práctica de la vida del creyente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, dentro del hogar, y constantemente va a ir entrelazando cómo un creyente se mueve en todas las áreas de la vida, no solamente dentro de la iglesia en la cual nos desarrollamos. Por lo tanto, el apóstol siempre va a tratar temas como esto: la vida del creyente en la iglesia, la vida del creyente en la sociedad y la vida del creyente en el hogar. Cuando uno revisa el libro de Efesios, nos encontramos en el capítulo 5, capítulo 6, la relación que tiene el esposo, la esposa, el hijo, el padre, tal como ya en otras oportunidades he compartido a través del sermón dominical. Pero en este capítulo 4, Pablo habla en forma positiva del comportamiento del creyente. En el versículo 1 dice, si ustedes revisen ahí, en el versículo 1 de su Biblia: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación
que fuisteis llamados. Y ese es el aspecto positivo, es el llamado del apóstol a los creyentes, que andéis como es digno de la vocación, que tiene que ver un poco con cómo debe comportarse el creyente en relación a su vocación, esta vocación a la cual hemos sido llamados. Ese es el aspecto positivo. Y en el versículo 17 lo va a plantear en términos negativos. Versículo 17 del capítulo 4. Dice el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Fíjese que interesante. Lo positivo tiene que ver con que el llamado es que ustedes deben andar como es digno de la vocación a la que fueron llamadas, o sea, el comportamiento del creyente. Y del aspecto negativo, en el versículo 17 va a plantear el versículo 17 lo hace en forma negativa, en términos de que ya no andéis como los otros gentiles, o ya no andéis en la vanidad como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y aquí va a establecer de una manera especial el significado de aquellos que viven, por supuesto, en el viejo hombre y aquellos que viven en el nuevo hombre, según la Escritura. En los versículos 17 al 21, antes de nuestros versículos que hemos leído como base de nuestra reflexión, se muestra la diferencia específicamente entre el creyente y aquel que no ha tenido un encuentro con Cristo. Y a partir de ahí el apóstol Pablo mencionará factores que implican el mal comportamiento de aquellos que son inconversos. ¿Cuáles son aquellos comportamientos? Acompáñenme para que podamos ir revisando. Versículo 17b. El versículo 17b dice: andan en la vanidad de su mente. Eso es lo primero. ¿Cómo se comportan aquellos que no son creyentes? Andan en la vanidad de su mente. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Esa es una segunda cualidad. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Ajenos a la vida de Dios. Versículo 18. Ajenos a la vida de Dios. Y el versículo 18 también agrega: por la ignorancia que en ellos hay. Y esto es muy interesante, cómo se van marcando esta forma de vida, una que tiene que ver con la vanidad de la mente, otra que tiene que ver con su entendimiento entenebrecido, otra que tiene que ver con estar ajenos a la vida de Dios, otro punto importante que resalta que viven en la ignorancia, en una ignorancia que por supuesto no considera a Dios. Y en el versículo 18 seguimos ahí: por la dureza de su corazón. Estos resultados están reflejándose en aquellos que no son creyentes. Versículo 19, que todo lo anterior los hace perder toda sensibilidad. En el versículo 19, que se entregan a la lascivia, o sea, se entregan a sus deseos pecaminosos. Versículo 19, para cometer con avidez toda clase de impureza. Y eso es muy interesante, como relata el apóstol Pablo en la carta de Efesios. Es muy interesante cómo va a remarcar esta vida de los inconversos. Interesante, no tenemos que dejar pasar esto. Vamos a hablar del nuevo hombre, pero primero tenemos que centrarnos por qué es importante marcar la diferencia entre el hombre antiguo o el hombre antiguo en términos genéricos. Se refiere hombre-mujer, aquellos que han sido creyentes y que son creyentes con aquellos que no son creyentes. Entonces mire qué interesante, si los tuviéramos que enumerar uno a uno, partimos diciendo: están en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, son ajenos a la vida de Dios, están viviendo en una ignorancia constante, son duros de corazón, perdieron toda sensibilidad. Cuando pierden toda sensibilidad, se entregan a la lascivia, por lo tanto cometen con avidez toda clase de impureza.
Y ahí está relacionando cómo vive aquel que no es creyente y aquel que es creyente. Sin embargo, la base del buen comportamiento del creyente tiene también su principio, y esto es como un segundo lugar. Tiene su principio, versículo 20 al 21, ahí está marcada la diferencia con el inconverso. Si usted busca en sus Biblias, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 20 en adelante, va a marcar la diferencia con los inconversos. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y ahí hay un primer cambio que es importante remarcar. Quien vive en Cristo, en este nuevo hombre, ¿cierto? O en esta nueva mujer, ¿cierto? Lo primero que se manifiesta, que uno no ha aprendido así de Cristo. Todo lo contrario, ¿cierto? Hemos recibido en esta nueva creación una instrucción que Cristo nos da para poder comportarnos de una manera. En segundo lugar, en el versículo 21 se nos dice, versículo 21 del relato del capítulo 4, dice, si en verdad le habéis oído, y ahí está el otro interesante apunte con lo que marca una diferencia. Fíjese que el anterior dice que es ajeno a la vida de Dios, vive en la vanidad de su mente. Sin embargo, el creyente en el versículo 20 dice, ha aprendido de Cristo, y además de aprender, le habéis oído, dice. O sea, han escuchado a este Cristo. Y es muy interesante porque eso en el versículo 21 va a resaltar, y habéis sido por él enseñados. O sea, aprendiste de Cristo, lo habéis escuchado, y ahora fuisteis enseñados por Cristo. Va a marcar una referencia potente, fuerte en la vida del creyente. Y además agrega en el versículo 21, dice, conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, ¿qué marca la diferencia en el comportamiento del creyente, de este nuevo hombre del cual estamos hablando, de esta nueva mujer que estamos hablando? Lo que marca la diferencia con el inconverso es que, habiendo aprendido de Cristo, le ha oído, se deja enseñar por Cristo, y conforme a esa verdad, cierto, que recibió de Jesucristo, marca su comportamiento. El creyente, entonces, desde ese punto de vista, hermanos, ha pasado de un estado de ignorancia espiritual a un estado de instrucción espiritual. Y esto es muy relevante. Ha pasado de un estado de ignorancia espiritual a un estado de instrucción espiritual. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el creyente debe despojarse del viejo hombre y vestirse, como dice el versículo 22 y el versículo 23, y vestirse del nuevo hombre. Ahí está el llamado. El llamado es a despojarse del viejo hombre o de la vieja mujer. En términos de hombre y mujer, estamos llamados a despojarnos de la antigua vida para vestirnos del nuevo hombre, que es según Cristo, que es lo que va a marcar la diferencia. Hay algo que tenemos que recordar permanentemente, es que existe una preocupación en términos pastorales y de lo que uno ve en distintas iglesias. No estoy pensando solo en Reñaca, pero la experiencia pastoral a uno lo ve que a veces existen evidencias de que existe una conversión, digamos, ética y moral en aquellos que son creyentes, porque sus vidas son marcadas por Cristo al punto de que ya no viven en la antigua manera de vivir o la vieja manera de vivir, sino que a partir de ahí empieza un cambio rotundo, tremendo en la vida, que marca al creyente frente a aquella vida que llevaba en el pasado sin Cristo. A pesar de eso, que es positivo, que existen cambios, también tenemos que señalar que hay personas que, teniendo años en el Evangelio, años sirviendo a Dios, siguen con sus comportamientos que son cuestionables, propios del viejo hombre,
y que de alguna manera reflejan que aún no hemos podido despegarnos de ese hombre que, por supuesto, pertenecía a la ignorancia, que hacía lo que quería y que finalmente termina haciendo, como mencionábamos en los versículos anteriores, entregado a una forma pecaminosa que simplemente no hace que el hombre nuevo, ¿cierto?, se manifieste totalmente. Por lo tanto, eso es algo que no hay que dejarlo pasar. Así como existen evidencias de personas transformadas que su vida, los ha marcado en el caminar cristiano y Cristo ha marcado esa vida, hay transformación en el ámbito ético y por supuesto una influencia moral que se manifiesta también. Debemos decir que igual hay creyentes que aún siguen sujetos al hombre viejo y no se han podido despojar en términos de carácter, en términos de acciones, en términos de palabras, en términos de práctica. Pareciera que Cristo no ha hecho nada en sus vidas porque han seguido sujetos a este tipo de hombre que por supuesto el apóstol Pablo marca ese contraste constante. Por lo tanto, en ese sentido, nos damos cuenta que somos testigos de alguna manera de las mentiras, de la falsedad, de la deshonestidad y de la falta de transparencia que están instaladas en la vida de muchas congregaciones, en la vida de muchos cristianos. Y me atrevo también a decir en la vida de muchos líderes. Hermanos queridos, cuando uno entiende que existen hoy día en el mundo cristiano tan diverso, tan pluralista, tan grande, existen formas y comportamientos deshonestos que son fruto de una vida que no representa al nuevo hombre, que representa justamente a la carne o al viejo hombre del pasado. Eso no lo podemos ignorar, porque las iglesias son imperfectas. Existen estos dos tipos de descripciones de personas dentro de la iglesia. Si bien esto no es más que una manifestación común de la naturaleza, del pecado, de lo que fluye del hombre y que a veces está muy presente en la vida, tenemos que mencionar que es triste que entre los hijos de Dios estas conductas continúen practicándose en forma natural. O sea, un creyente nacido de nuevo debería discernir cuándo su conducta representa al viejo hombre y cuándo su conducta representa al nuevo hombre, creado según Dios, no creado según nosotros. Por eso es importante distinguir esto, hermanos queridos, en esta mañana. Es triste, por supuesto, para cualquier comunidad cristiana, en todos estos tiempos donde el Evangelio ha pedido tanta fuerza, y digo evangelio en términos de iglesia institucional, no el mensaje de Cristo, porque el mensaje de Cristo nunca perderá su vigencia ni su fuerza, sino me refiero que al testimonio de las personas que componen el cuerpo de Cristo, que a veces es un testimonio donde está la mentira instalada, donde está la falsedad y está la deshonestidad, la falta de transparencia en nuestras congregaciones, pero que es fruto también de nuestra naturaleza pecaminosa, lo que no justifica nuestro accionar, sino que nos debe a nosotros hacer pensar y discernir cuál es el camino que Dios quiere para nosotros. De ese punto de vista, la exhortación, hermanos queridos, es tan amplia, esta exhortación del apóstol Pablo es tan amplia que podríamos llegar a ver y creer que esta interpretación del hombre antiguo o despojarse del hombre antiguo y del hombre nuevo quedaría al criterio de cada uno. O sea, cada uno decide en qué hombre vivir en el antiguo, aun cuando estemos en la iglesia, o queda el criterio nuestro de dejarnos transformar por lo que hemos oído, lo que hemos aprendido, lo que según Cristo nos ha enseñado. Si Cristo nos ha enseñado, no puede quedar a criterio nuestro esta forma de vida. Tiene que haber un razonamiento profundo y decir, si Cristo nos ha enseñado, debo caminar hacia el propósito del Señor, debo caminar hacia su voluntad. Para evitar conclusiones que el apóstol provee de alguna manera
en referente a estos dos tipos de personas o estos ejemplos de personas que se mencionan, tenemos que marcar algo que es importante. La nueva vida incluye dejar cosas que son parte del hombre antiguo. Cuando dice despojados del viejo hombre, lo que está diciendo es que una vez que entramos en esta nueva vida, debemos discernir qué cosas son las que tenemos que dejar. Por ejemplo, la mentira, por ejemplo, el robo, por ejemplo, las malas palabras, por ejemplo, los gritos desenfrenados, esos gritos que ofenden, esos gritos que de alguna manera ofenden a otras personas. Entonces, tenemos que ser conscientes que debemos nosotros entender si Cristo nos enseñó y hemos oído su enseñanza y debemos despojarnos del viejo hombre, debemos discernir cuáles son las cosas de ese viejo hombre de tal manera que nos podamos convertir en discípulos verdaderos de Cristo. Eso es lo primero. La nueva vida incluye dejar las cosas del viejo hombre que son importantes reconocerlas. La mentira, la deshonestidad, la ira, aunque la palabra nos dice airaos pero no pequéis, ¿cierto? Tenemos un límite, debemos ser claros, nuestras palabras ofensivas, la violencia con que hablamos en el trabajo, en el hogar, dentro de la iglesia, donde sea, debemos dejarla de lado. Y en segundo lugar, el discípulo debe andar o debe caracterizarse porque anda en la verdad. El discípulo debe andar en la verdad. El discípulo de Cristo, de la nueva creación, debe andar en la verdad. Debe andar en el amor. Debe andar en la generosidad. Y debe tener palabras que edifiquen y que de alguna manera proyecten no solamente la ternura y el cariño, sino también que proyecten el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo anduvo en amor, nunca fue violento, siempre rechazó efectivamente la hipocresía, pero por supuesto Cristo también manifestó su amor hacia aquellos que estaban necesitados, aquellos que necesitaban de su ayuda. Por lo tanto, el discípulo que ha sido enseñado y que ha oído la palabra de Cristo, que ha sido, instruido de esta enseñanza, debe caminar hacia este nuevo hombre que Jesús ha creado para que camine, ¿cierto?, siempre en la verdad, para que camine en la generosidad, para que camine con las palabras de edificación, palabras que construyan y palabras que muestren el amor, el cariño y acciones también solidarias que son frutos del amor, del reflejo de Cristo en nuestras vidas. La alternativa para los que pertenecen al reino es vestirnos del nuevo hombre. Esa es la alternativa. Todos aquellos que hemos conocido a Cristo debemos ir despojándonos, independientes si llevamos poco tiempo, mucho tiempo, debemos despojarnos del viejo hombre para poder vivir y pertenecer a este reino, ¿cierto? Debemos vestirnos del nuevo hombre. Entonces acá notamos una vez más que no se trata de una reforma del viejo hombre. No es que tengo que yo reformar el viejo hombre con cosas personales que yo tengo que dejar, sino que de vestirse de un ropaje nuevo. Ese es el tema. Somos hijos de Dios y tenemos que vestirnos de un ropaje nuevo. ¿Por qué? Porque ese ropaje nuevo nos permitirá vivir y la vida cristiana conforme a este nuevo hombre, según Cristo. La clave para entender esto tiene que ver con también dejar que nuestra mente sea transformada y por supuesto eso producirá en nosotros un cambio racional que nos hará distinguir entre el viejo hombre, ese viejo hombre que no honra a Dios, y el nuevo hombre que sí honra a Dios. Por esta razón el apóstol menciona que el nuevo hombre ha sido creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. En la justicia y en la santidad de la verdad. Dos cosas muy importantes. El que vive en Cristo, la nueva creación, el nuevo hombre creado según Dios, vive
según la justicia de Dios y la santidad de la verdad. Es justamente por sus orígenes que nos caracterizamos en términos de lo que Cristo ha hecho en nosotros, nos diferencia este nuevo hombre del antiguo, porque antes Cristo no habitaba en nosotros por medio de su Espíritu, y ahora Cristo habita en nosotros por medio de su Espíritu. Por lo tanto, no podemos nosotros de alguna manera dejar que nuestra carne se coloque por encima del Espíritu para seguir viviendo de la manera inadecuada que es el viejo hombre, sino vivir en el nuevo hombre que Cristo ha creado en nosotros. De ese punto de vista, hermanos queridos, el desafío es muy potente para nosotros. Hay un desafío de que como somos parte de este reino de Dios, debemos vestirnos del nuevo hombre. Entonces aparece justamente el desafío más importante para nuestras vidas. Es un desafío que tiene que ver con vivir fuertemente arraigados en la verdad como pueblo de Dios. Y ese es algo que no podemos perder de vista. El nuevo hombre, el que es parte del pueblo de Dios, se viste no porque tiene que cumplir una religiosidad, no se viste porque la institución le ha colocado un traje, ni la religiosidad le ha colocado un traje, sino que está influenciado por la obra que ha hecho Cristo por medio de su Espíritu en el creyente, y marca de alguna manera la clave del proceso de transformación. Aunque aquellos que tienen mayor responsabilidad, y me refiero en este sentido, que aquellos que somos ya antiguos en el Evangelio, líderes de ministerios, hermanos con ya trayectoria cristiana, debemos marcar fuertemente la diferencia de este nuevo hombre, porque habrán generaciones nuevas que conocerán a Cristo y que verán en nosotros el testimonio. Y cómo hablamos, cómo nos tratamos, cómo modelamos, cómo somos ejemplos, cómo somos una proyección del ejemplo de Cristo también en este tiempo hacia las personas. Por lo tanto, para las nuevas generaciones, nosotros como líderes, pastores, diáconos, líderes de ministerio, el cargo que tengamos en la iglesia, debemos ser el ejemplo constante y permanente de que ese nuevo hombre ha sido transformado por Cristo para que sea honesto, para que sea sencillo, para que viva en la verdad, para que viva en transparencia constante, y que estas cualidades que sean también visibles, no pueden estar ocultas, son visibles porque son acciones cotidianas del día a día, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia. Estas acciones van a marcar y van a decir de nosotros que somos creyentes, que hemos ido caminando hacia la madurez, pero también que podemos dar testimonio a otros de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Porque viviendo en el otro hombre viejo, o sea, cuando Pablo dice despojados del viejo hombre, es porque evidentemente esta comunidad cristiana sigue sujeta a este estilo de vida pecaminoso, que no considera a Dios, ni conoce el conocimiento de Dios, sino que se ha quedado pegado quizás en un estilo de vida muy pagano. Por lo tanto, acá tenemos que marcar la diferencia. El despojado de ese hombre viejo tiene que ver con entrar a una vida nueva, a una creación nueva que Cristo ha realizado en nosotros en beneficio de la humanidad. ¿Por qué digo en beneficio de la humanidad? Porque otras generaciones necesitarán ver en nosotros ejemplos de cambio, ejemplos y palabras, acciones de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces, esto es muy importante, porque cuando se hacen visibles estas obras o estos hechos de la nueva creación, se hace visible también para nosotros que Cristo ha transformado nuestras vidas. Permítanme terminar con 3 conclusiones que son fundamentales para nuestras vidas, que a mí me gustaría que no olvidáramos en esta mañana. Lo primero, nunca podremos dejar de separar la transformación de Cristo de la palabra de Dios.
Nunca podremos dejar separar esto. Cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, esa palabra de Dios nos transforma. Si somos una creación que vive en el nuevo hombre, que vive en la nueva creación, no podemos ignorar lo que la palabra del Señor nos dice. Esa palabra del Señor que dice que Él nos ha formado y nos ha bendecido, esa palabra que nos corrige cuando hemos hecho algo que no es correcto, nos interpela. Cuando escuchamos el mensaje y decimos esa palabra es para mí, es porque esa palabra sigue vigente y es la palabra que cambia nuestra forma de vida. Recuerden ustedes que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso es muy interesante, hermanos queridos, tenerlo en cuenta en esta mañana. No podemos, como nuevos hombres de Dios, nueva creación de Dios, dejar de instruirnos en la palabra, porque esa palabra será lumbrera en nuestro camino, como lo he dicho en veces anteriores, pero marcará, porque si esa palabra nos redarguye de lo que es deshonesto, nos redarguye de la mentira y nos redarguye de la violencia, tenemos que cambiar. Y ahí está lo primero, dejar que esa palabra siga hablando nuestras vidas y no tapemos nuestros oídos para que esa palabra sea ocultada de nosotros. Todo lo contrario, roguemos al Señor para que nuestros oídos y nuestro corazón y nuestra mente nos permita que en este tiempo la palabra de Dios vaya transformando en nosotros lo que seguramente a Dios no le agrada. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con las estrategias. Yo soy un creyente, como usted es un creyente, puede llevar años en el Evangelio o puede llevar muy poco tiempo en el Evangelio, pero debemos vivir con estrategias. Las estrategias en la vida cristiana son importantes, hermanos. ¿Por qué? Porque necesitamos entender cómo vivir en estos tiempos que son malos, son tiempos difíciles, son tiempos complicados. Entonces, como creyentes tenemos que tener estrategias. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando yo trabajo o voy a mi trabajo, tengo que tener estrategias para relacionarme con mis compañeros de trabajo. Seguramente a veces algunos se ríen de nosotros, otros se burlan se burlan de nosotros porque somos evangélicos, pero yo no puedo reaccionar con ira, iracundo, no puedo tener palabras de desprecio. Tengo que tener estrategias para relacionarme con otras personas. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque generalmente las estrategias no las consideramos como creyentes y debemos tener estrategias. Por ejemplo, ¿cómo nos relacionamos en nuestro hogar con nuestra esposa, con nuestros hijos? Tenemos que tener estrategias que nos permitan relacionarnos adecuadamente. ¿Para qué? Para que no caigamos en la naturaleza del viejo hombre. Porque, por ejemplo, cuando hablamos con nuestra pareja, nuestra esposa, y conversamos, hay momentos en que a lo mejor es bueno como estrategia guardar silencio o pedir perdón. Tenemos que tener estrategias. El nuevo hombre en Cristo sabe cómo comportarse en el hogar, en el trabajo, en la sociedad y en la iglesia. A veces hay que tener estrategias para relacionarse entre hermanos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos pecaminosos también. Entonces, cuando uno dice ya, una estrategia, si hay algo que me produce conflicto y yo tengo ganas de explotar, cuento hasta 10. Cuento hasta 10 en mi mente. 1, 2, 3, 4. Y después que cuento hasta 10, digo lo que tengo que decir. Pero si lanzo todo mi fuego, y como dice Santiago, la lengua causa un incendio y quema bosques, ¿cierto? Es probable que podamos ofender a aquellos que están a nuestro alrededor. Por lo tanto, tengamos estrategias, mire qué interesante, tengamos estrategias para relacionarnos con nuestros hijos, para relacionarnos con nuestros hermanos, con nuestra esposa, con nuestros pastores, con nuestros líderes, estrategias para relacionarnos con aquellos que son parte de nuestro trabajo, relacionarnos también con aquellos que son parte de la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera.
Si somos líderes, tenemos que tener estrategias también para relacionarnos con el sexo opuesto. Por supuesto que tenemos que hacerlo. Fíjense la historia de José, cuando fue la mujer de Potifar quien quiso aprovecharse de José. Quizás José no tenía una estrategia, pero arrancó, huyó, y sobre él cayó el peso de una acusación que lo llevó de nuevo a la cárcel. Pero si uno tuviera que pensar en una estrategia, la estrategia fue correr. A veces tenemos que tener estrategias que nos impidan caer en la tentación de volver al viejo hombre y de no dar testimonio de que hemos sido transformados por Jesucristo. Las estrategias son importantes. ¿Por qué? Porque eso nos evitará dar mal testimonio, apresurarnos muchas veces y que la carne fluya más que el espíritu. Por eso es importante también las estrategias para no volver al viejo hombre. Y tercero, tenemos un desafío constante y un llamado del Espíritu del Señor, de la palabra del Señor, a despojarnos constantemente de este viejo hombre. ¿Qué significa esto? Que tenemos que aprender a discernir cuáles son nuestras debilidades que a veces nos tienen pegado ahí en nuestra vieja naturaleza, que no nos dejan caminar hacia la madurez en Cristo, hacia la nueva creación en Cristo. Tenemos que evaluarnos. Y ahí viene mi tercer consejo desde la palabra. El creyente que ama a Dios, el creyente que sirve a Dios, ese creyente tiene que evaluarse constantemente. ¿Qué ha cambiado en su vida con la obra de Cristo y qué cosas todavía faltan por cambiar? Cuando uno se da cuenta que necesita que su vida cambie en algunos aspectos, en algunas áreas de su vida, uno siempre permanece constantemente en oración. Señor, cambia mi orgullo, cambia mi vanidad, cambia, por ejemplo, si soy deshonesto, cambia esta condición para poder ser más honesto. Señor, si soy mentiroso, cámbiame para poder caminar en la verdad. Señor, el Señor no nos va a castigar porque nosotros pedimos cambios en nuestras vidas. Acuérdense que los discípulos le pedían a Jesús, aumentanos la fe. Bueno, pidámonos al Señor, no solamente aumentanos la fe, sino pidamos al Señor que cambie todo aquello que ofende y que no es parte de la nueva creación, del nuevo hombre. Porque seguramente cuando Dios cambie eso, seremos de bendición para muchas personas, nuevas de la iglesia y testimonio para nuestra comunidad. Que Dios les bendiga, oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, rogamos una bendición especial por ella y que esta palabra nos permita en este tiempo dar testimonio, Señor, como hijos tuyos, a través de nuestra relación con nuestra familia, nuestra relación con nuestros hijos, nuestra relación con la comunidad y con los que en el lugar que trabajamos, en la sociedad misma, que reflejemos, que vivimos conforme al principio del apóstol Pablo del nuevo hombre en Cristo Jesús, porque hemos sido transformados. Pero ayúdanos también para evaluarnos, para tener estrategias, para poder no retroceder, sino caminar hacia la madurez y caminar hacia la voluntad que Jesucristo establece en su palabra. Rogamos tu ayuda y tu bendición. Necesitamos siempre caminar hacia, Señor, tu voluntad, pero para eso cada día es importante evaluarnos y discernir, Señor, qué cambios necesitamos que tú hagas en nuestras vidas. Por eso en esta mañana, amado Señor, pido en forma muy personal y pido por mis hermanos para que transformes todo aquello que no te agrada y lo quites de nosotros para que podamos ser de bendición para las nuevas generaciones, para otros hermanos, para nuestra sociedad y para nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Dame de beber
esta hermosa alabanza, queridos hermanos. Dame de beber, necesito más, dice esta hermosa alabanza. Llena mi ser con tu verdad. Qué hermosa alabanza, queridos hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos recuerda con esta alabanza que siempre tenemos que acordarnos de Él, que siempre tenemos que estar ahí orando, pidiéndole, ¿cierto?, a nuestro Señor y dándole gracias por todo lo que nos da día a día. Así que cante junto con nosotros esta hermosa alabanza, dame de beber. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no puedo tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no puedo tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Quiero beber del agua de vida eterna. Quiero beber del agua de vida eterna. El Dios que adoramos en la siguiente alabanza. Y qué hermoso, queridos hermanos, que tenemos un Dios que adorar, ¿cierto? Qué hermoso tener un Dios todopoderoso y soberano. Y dentro de lo que nos ama nuestro Dios está su misericordia. Cantemos fuerte, queridos hermanos, cantemos todos juntos esta hermosa alabanza, el Dios que adoramos. El Dios
que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Agradecemos al Señor, hermanos queridos, en esta mañana, lo lindo que ha sido cantar al Señor, escuchar las alabanzas. Gracias por el ministerio de alabanza
que cada domingo nos acompaña con los cánticos. También por la palabra del Señor, desafiante, que nos interpela, pero que por supuesto nos ayuda también para poder crecer y madurar. Quiero entregar algunos avisos importantes para que podamos seguir caminando. Y todavía seguimos estudiando la palabra del Señor. Estamos estudiando parábolas de Jesús los días lunes, el libro Los Hechos el día martes y conociendo nuestra Biblia el día miércoles. No se canse de estudiar porque esa palabra seguramente hará vida en nosotros y producirá los cambios necesarios para agradar y adorar al Señor con nuestra vida. Lo mismo queremos invitarles, hermanos queridos, a seguir aportando el kilo de amor. Recuerden ustedes que estamos trabajando para poder ir en ayuda de aquellos que están necesitados y demostrar también como iglesia que estamos presentes, que estamos ahí, que no nos hemos olvidado de nuestros hermanos en necesidad. Rogamos que cada uno de ustedes siga orando por eso, para que podamos llevar el kilo de amor y atender a las familias. Y si usted sabe de alguien que tiene necesidad, por favor, no dude en comunicarse con nuestro secretario, nuestro hermano Miguel Chávez, para que pueda recibir la información. Así que sigamos participando del kilo de amor. Lo mismo, estamos siendo solidarios. ¿Cómo estamos siendo solidarios como iglesia? Tenemos un grupo de WhatsApp donde se están de alguna manera subiendo publicidad sobre productos y servicios que se ofrecen de parte de nuestros hermanos. ¿Cómo podemos participar y ser solidarios en este grupo de WhatsApp? Bueno, primero llamar a Daniela o a Carlos para que puedan inscribirse. No hemos querido incorporar a toda la iglesia al grupo porque queremos que sea voluntario. Hay hermanos que están subiendo sus productos al WhatsApp con sus afiches que han preparado, que están muy lindos, con mucha información, pero necesitamos que la iglesia pueda inscribirse si necesita esos productos en tiempos de cuarentena. Es muy probable que usted necesite algún producto de esos que se lo lleven a casa. Bueno, inscríbase con la hermana Daniela y el hermano Carlos y tendrán la información y van a poder participar de manera solidaria y ayudar a nuestros hermanos que en tiempos de pandemia, por supuesto, no será fácil movilizar sus negocios, sus emprendimientos y necesitan nuestra ayuda. También queremos invitarlos a orar de 20 a 21 horas a 22 horas y en el horario que usted pueda. Nosotros marcamos ese horario como un horario de referencia. Oremos en este tiempo, hermanos queridos, por la situación de nuestro país. Se viene un plebiscito. Tengamos presente ese plebiscito. Oremos por los enfermos de nuestra iglesia. Hay hermanos que están delicados de salud, varios hermanos que están delicados de salud. Oremos para que el Señor tenga misericordia. Así como vamos a orar por el país, por las autoridades, por el plebiscito, oremos por nuestros hermanos que están enfermos y que están pasando tiempos difíciles. También oremos, hermanos, por aquellos que están sin una fuente laboral, aquellos que están sin trabajo y aquellos que han perdido su trabajo producto de la pandemia o que tienen ahí de alguna manera paralizados sus trabajos. Oremos para que Dios les pueda suplir, les pueda proveer lo necesario y que en este tiempo como iglesia del Señor nos estamos acordando en oración para que nada falte en sus hogares. Oremos para que Dios abra puertas de trabajo para aquellos que lo necesitan. Así que ahí tenemos 3 peticiones de oración para esta semana. Y agrego a esta petición de oración una 4ª petición de oración que tiene que ver con lo que ustedes van a ver en pantalla, nuestros arreglos. Estamos haciendo mantención de la casa pastoral. Estamos haciendo mantención del edificio de la iglesia. Queremos dar gracias al Señor porque hemos comenzado por fe. Estamos orando para que Dios nos provea los recursos necesarios. Queremos animarlos a orar para que Dios también en este trabajo de mantención de la iglesia, ¿cierto? Y de la casa pastoral pueda proveer los recursos necesarios para realizar las mantenciones. Oremos por eso y también informarles que estamos ya trabajando ahí en esas mantenciones, se están avanzando los trabajos.
Damos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque el día de ayer tuvimos una conferencia con nuestra hermana Claudia Mardones, que juntamos a todas las damas de la iglesia para poder hablar sobre el tema de la crisis que estamos viviendo, cómo encontrar esperanza en tiempos de crisis, cómo encontrar la esperanza en el Señor y cómo enfrentarla. Agradecemos al Señor por la conferencia, por el Ministerio de Mujeres, que se reúne cada 15 días. Están muy atentas, damas de la iglesia, porque cada 15 días nos corresponde. Y el 26 de septiembre, las damas tienen algo muy especial preparado. Atentas, porque tiene que ver con el aniversario de nuestra iglesia. Así que hay un programa muy especial. Si usted quiere recibir información de ese programa especial, no dude en comunicarse con la presidenta de nuestras mujeres, la hermana Rosa, para que ella le pueda informar o escribir al grupo de WhatsApp y consultar y hacer las preguntas. Porque el 26 de septiembre nos juntaremos a las 17 horas para poder tener también un tiempo de reflexión de la palabra del Señor y sorpresas que no les puedo mencionar porque serán parte del programa. De la misma manera, y pensando en el aniversario de nuestra iglesia, les quiero animar y les quiero invitar. El 27 de septiembre, último domingo del mes, celebraremos el aniversario de la iglesia. ¿Cómo lo haremos? Haremos por primera vez durante todo este tiempo una reunión en vivo y en directo, donde vamos a celebrar juntos el aniversario y tendremos una reflexión de la palabra del Señor. También tendremos algunas sorpresas. Esperamos que ese tiempo sea un tiempo de vernos las caras. Ese culto va a ser a la misma hora, a las 11 de la mañana, y tendremos alabanza, tendremos oración, tendremos gratitudes y celebraremos 15 años de que nuestra iglesia está acá en Reñaca. ¿Qué es importante? ¿Cómo puede participar usted en su hogar ese día domingo? Bueno, tan fácil como puede adornar donde va a estar usted conectada con algunos globos o bien algunos cotillones que muestren que estamos en una celebración. Tenemos dos identidades, lo dije el domingo. Una identidad que Cristo nos ha dado, un nuevo hombre, esto que hemos predicado, y también tenemos una identidad que Dios nos ha permitido tener porque pertenecemos a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Reñaca, que Dios ha permitido que se levante acá por aquellos hermanos que soñaron y que pusieron la primera piedra, a los cuales agradecemos por ese esfuerzo y por la visión que tuvieron, y hoy día tenemos que celebrar nuestro cumpleaños. ¿Para qué? Para que las nuevas generaciones conozcan que un día alguien soñó esta iglesia, pensó este ministerio y se cumplió un propósito del Señor en Reñaca levantando esta iglesia. Así que no olvide, 27 de septiembre a las 11 horas, todos invitados en vivo y en directo a celebrar nuestro aniversario. Enviaremos el link oportunamente a través de la Secretaría del Consejo Ministerial. También como Consejo Ministerial queremos agradecer en medio de la pandemia los aportes tanto para el Kilo de Amor, sus ofrendas, como también sus diezmos que han entregado fielmente a nuestra iglesia local. Eso nos ha permitido seguir trabajando en la obra del Señor. No olviden entregar sus diezmos a la cuenta que aparece en pantalla cada mes. Con eso podemos sostener la obra del Señor y podemos también proyectar la obra del Señor en los distintos ámbitos de ministerios como también de la infraestructura de nuestra iglesia. Hay muchos trabajos que realizar, pero queremos animarlos, motivarlos a poder seguir diezmando y ofrendando como una actitud del corazón de agradecimiento y además como fruto de nuestra santidad. No olviden que con eso nos ayudan también a extender el Evangelio en medio de esta ciudad en la que estamos. También, hermanos queridos, al terminar quiero invitarles a los varones específicamente, no olvidar que tenemos nuestras reuniones cada 15 días y cualquier consulta usted pueden llamar a nuestro hermano Juan, presidente de los varones,
y consultar cuándo es la próxima reunión. Recuerden que nosotros estamos cada 15 días orando con los varones, igual con las mujeres, intercediendo por las necesidades de los varones, pero estamos estudiando la palabra del Señor. Así que los invitamos a estar atentos para que puedan participar los varones. Vamos a despertar los varones, los invitamos para que se puedan conectar. Hoy día es tan fácil, solamente apretar y pinchar el link donde aparece la invitación y se puede conectar para escuchar la palabra del Señor. También los jóvenes, todos los sábados a las 21 horas, se juntan los jóvenes para tener sus reflexiones y poder conversar, orar, justamente para poder ir creciendo en la palabra del Señor. Así que no olviden todos estos avisos. Esperamos en el Señor que tengan una muy buena semana, que Dios les bendiga y que en medio de esta pandemia nunca olvidemos que Jesucristo está por sobre la pandemia y que en medio de esta pandemia Dios es fiel para sustentarnos porque Él es nuestro pastor. Que Dios les bendiga, un abrazo fraternal a cada uno de ustedes.